Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Jack el Destripador de Londres, una película que entraría dentro de la categoría del fantaterror español, protagonizada por Paul Naschy y dirigida por José Luis Madrid, que fue el director de la película El vampiro de la autopista que hace poco comenté en el canal. Bueno, esta película sería un giallo español. En la época de los años 70, esta película es del año 1971, fue el boom de los giallos italianos. Desde que tuvo el gran éxito El pájaro de las plumas de cristal de Dario Argento, pues los giallos pegaron fuerte y fue un subgénero del terror pues que fue muy prolífico durante la década de los 70. Sobre todo en Italia empezaron a hacerse muchísimos giallos, pero fuera de Italia también, digamos que fue un poco como como infectando, ¿no?, al resto de cine. En Estados Unidos hacían películas que tenían cierto aire de giallo, de hecho que de ahí nacieron los slashers. Luego pues se hacían películas, sobre todo en Europa, en Inglaterra se hacían películas que tenían cierta estética del giallo italiano, en Francia también, y en España sobre todo, ya que España e Italia era como que tenían bastante simbiosis, sobre todo cinematográficamente hablando, porque se hicieron muchas coproducciones entre España e Italia, y tomamos bastantes durante los años 70 y ese también boom del cine de terror español, lo que se le denominó el fantaterror español. Digamos que tuvimos mucha influencia del cine de terror de otros lugares, por ejemplo del cine de terror inglés, de las películas de la Hammer, pero sobre todo del cine de terror italiano. Tuvimos mucha influencia del cine de terror italiano. Entonces, esta película es un giallo español, como lo eran, por ejemplo, Los ojos azules de la muñeca rota o Una libélula para cada muerto. Ambas películas, al igual que esta, protagonizadas por Paul Naschy, que era uno de los grandes, el gran Jacinto Molina, el hombre lobo español, pues una de las grandes figuras del cine de terror español. La película no trata en sí del personaje de Jack el Destripador, sino más bien es de un asesino que imita a Jack el Destripador, aunque en este aspecto el asesino dice que no, que en sus primeros asesinatos, porque al igual que Jack el Destripador, recordemos que Jack el Destripador escribía a la policía cartas, pues diciéndole que iba a cometer nuevos asesinatos, se comunicaba con la policía, o les mandaba algún órgano o trozo de órgano de alguna de las víctimas. Tenía una comunicación con la policía, algo que también, por ejemplo, sucedió más adelante con Zodiac, con el asesino del Zodiaco. Entonces aquí se comunica este asesino con la policía diciendo que en los primeros crímenes sí que ha tomado, digamos, la seña de identidad de Jack el Destripador, pero que luego va a hacer algo diferente y que, vamos, que en realidad él no se parece ni quiere parecerse a Jack el Destripador, aunque en un principio pues haya tomado para los primeros asesinatos un poco esa pauta y esa manera de actuar de Jack el Destripador. Sin embargo, actúa como Jack el Destripador, porque es un asesino que en Londres, en el Londres actual de la época, en el Londres de los años 70, se dedica a matar prostitutas. Al igual que Jack el Destripador. Y al igual que Jack el Destripador, le saca algún órgano que luego vemos como el tipo está como una especie como que de mazmorra, parece como si un lugar, como la mazmorra de un castillo, un lugar súper lóbrego, y en vasijas que parecen estar llenas como de líquido, tiene los órganos que le va quitando a las víctimas, los tiene como en conserva, como si los estuviera metidos en conserva en, en vasijas de cristal, en botes de cristal, pues los tiene ahí, en ese lugar, y escribe cartas a la policía. Esta vez llama por teléfono a la policía, se comunica con ellos, y es como ese juego que tiene el asesino con la policía de voy a cometer más crímenes, a ver si podéis atraparme. Entonces la pauta es lo mismo que ya que el Destripador, pero en una época actual, es decir, mata prostitutas, les saca un órgano, que en este caso conserva, y se pone en contacto con la policía tanto por escrito como por teléfono. También, al igual que Jack el Destripador, que enviaba a veces órganos o pedazos de los órganos que extirpaba a las víctimas, también aquí manda órganos a la policía, órganos de las víctimas, se lo manda a la policía. Por lo tanto, es un Jack el Destripador, un imitador de Jack el Destripador, o un Jack el Destripador de los nuevos tiempos. Entonces, bueno, pues vemos que hay una investigación policial. Tenemos como protagonistas, como digo, pues Paul Naschy, que es un antiguo trapecista que tuvo una lesión y se quedó cojo, entonces ya no puede trabajar en el circo, se quedó cojo, y su mujer, que trabajaba con él también en el circo, se dedica a la prostitución. Digamos que es como que él al final ha aceptado, ya que no puede trabajar en ningún sitio
y se quedaron sin trabajo en el circo, pues ha aceptado de que la mujer se dedique a la prostitución. Es como que él hace la vista gorda, va mucho al bar, a beber, se emborracha, tiene muchas peleas, un poco pues para intentar olvidar la situación en la que vive y la aceptación que tiene de que su mujer todas las noches se dedique a la prostitución. Entonces su mujer es una de las víctimas. Al principio de la película vemos como hay una chica que pues conoce a un hombre por la calle, se la lleva a su casa y entonces no vemos, por supuesto, en ningún momento al asesino, solamente vemos lo que ve el asesino, lo que es la vista subjetiva del asesino, como mucho vemos los pies del asesino, como va caminando, pero utiliza mucho la vista subjetiva como los yalos, porque esta película en realidad es un yalo. Entonces se ve esa daga que tiene, asesina con una daga, la mano enguantada, una daga que brilla mucho más de lo normal, es como que la iluminación hace que la daga brille mucho. Entonces los asesinatos siempre se ve como cuando clava esa daga en el cuerpo, se ve como la piel va atravesando la daga, la piel va atravesándola y va provocando heridas que van expulsando sangre del cuerpo. O sea, son muertes muy yalescas. Los yalos se recreaban en las muertes bastante más que los slashers. Los slashers eran como muertes que podrían ser más salvajes o menos, pero eran como más rápidas. El yalo era como que se recreaba en una visualización muy estética, muy plástica, crear un poco del horror algo bello, algo muy artístico. Entonces aquí, pues ese cuchillo que brilla demasiado, ¿no? O sea, brilla como más de la cuenta, eso haciendo un contraste con la mano enguantada. Vemos como la víctima va gritando mientras se le va clavando esa daga y va traspasando la piel, y mientras la piel la traspasa va saliendo sangre que parece mucho más roja de lo normal. Esto de esa sangre de color tan roja ya lo tenía previamente las películas de terror gótico de la Hammer. Entonces son pues muertes muy yalescas. Y pues la investigación policial, también tenemos la investigación porque el principal sospechoso es Spolnacci, ya que su mujer ha muerto, es la segunda víctima, y entonces pues pueden pensar de que a lo mejor se haya vuelto loco de celos por lo que se dedicaba a la mujer y haya cogido a lo mejor pues manía a las prostitutas y las esté matando. Entonces es el principal sospechoso. Como él es el principal sospechoso, él lo que hace es investigar por su cuenta. Tenemos por un lado esa investigación policial que generalmente en los yalos no está muy trabajada, porque en el Yalo lo importante es que hay una persona que se ve envuelta en un misterio, en una situación terrorífica, y es esa persona la que hace las veces de la policía, hace como de detective, una persona normal y corriente, que sería el caso de Polnacci en esta película. Pero también hay bastante investigación policial, no dejan de lado lo que es la investigación policial, ya que tenemos a un personaje que es un imitador de Jack el Destripador. Entonces, al igual que en el caso real de Jack el Destripador, que la policía tenía que estar muy, Scotland Yard tenía que estar muy atento a esa investigación, buscando un asesino en serie, que no es una persona que cometa un crimen y ya está, un crimen pasional o un crimen por ajuste de cuentas, sino tenemos un asesino serial que mata víctimas siempre del mismo tipo y de la misma manera. Entonces tenemos también esa investigación policial a cargo de un inspector de policía, pero a la vez el toque yalo de esa persona que se han visto envuelta en esa situación terrorífica, ya que su mujer ha muerto asesinada, él es sospechoso, la policía sospecha de él, de que haya podido ser el que la ha matado y el que esté matando más prostitutas, entonces él también por su cuenta va investigando. Tenemos la investigación policial por un lado y la investigación del personaje interpretado por Polnacci, que se llama Bruno Doriani, por otro lado. Luego también hay un hombre que es amigo del inspector de Scotland Yard que está investigando el caso, que es un profesor de arte, que también parece que ayuda al inspector de policía, un poco pues dándole consejos, son muy amigos, y es como que está ofreciendo un poco de apoyo y de ayuda en lo que es en esa investigación. Por lo demás, bueno, la película tiene asesinatos bastante truculentos, como en todos los yalos. Tiene bastante misterio. Tienes, por supuesto, los sospechosos. A veces sospechas de Polnacci, de que en realidad a lo mejor está investigando, pero a lo mejor es él. O a lo mejor incluso no recuerda que es él, tiene una doble personalidad y al final resulta que es él. O sospechas del inspector, o sospechas del amigo del inspector, de este profesor de arte. O sea, tienes por ahí varios sospechosos que puedan ser el asesino. Al final, bueno, pues te lo puedes oler o no. Yo no me lo olí, el asesino cuando vi esta película por primera vez no me olí quién era el asesino.
pero puede ser que lo averigües, o sea, no es que sea algo tan difícil. En realidad tienes 3 sospechosos, no tienes más. De esos 3 simplemente es que atines con el que realmente es, ¿no? Conforme va avanzando la película, está claro que un sospechoso cobra más peso que otro, pero bueno, va un poco jugando con eso, con que intentes a veces sospechar más de uno que de otro y luego eliminar las sospechas de uno para que caiga el peso de la duda sobre otro. ¿Qué más hablar de la película? Lo que es el tema de los filtros de colores que utilizaban tanto en el cine de terror italiano, en los giallos, aquí no se usan mucho. Sí que hay bastante colorido lo que sería en la escenografía, en los escenarios, pues sí que tenemos, pues a lo mejor, pues el suelo, una alfombra de un color a lo mejor rojo chillón, o unas cortinas de un color muy fuerte, o un sillón que tenga un color que digamos que contraste, que haya una serie de colores muy chillones, muy fuertes, y que sean colores entre ellos que contrasten. A lo mejor pues un sillón que sea de un color negro, un azabache, con una alfombra que sea súper roja o con unas cortinas que sean excesivamente rojas o un contraste de rojo y blanco. En fin, hacen esa combinación de colores que tenían en la escenografía los italianos. Pero ellos también imprimían ese filtro, esos filtros de colores que en esta película, por ejemplo, no los vemos. Por lo demás, poco más, aparte de comentar a lo mejor una parte con spoilers, que no sé si comentarla o no. Generalmente suelo hacer eso, parte sin spoilers, parte con spoilers, pero yo creo que no lo voy a hacer porque tampoco merece, digamos, la pena, o sea, el misterio es el que es, ¿no? O sea, tenemos a alguien que es un asesino, que imita a Jack el Destripador, que mata prostitutas, tenemos varios sospechosos, no es que tenga al final y es pues uno de esos sospechosos. Lo puedes adivinar o no. La película juega mucho aunque a veces piensen más que es uno o que es otro. Pero que el final no es algo que digan, no, es que esa revelación, y tal. No, simplemente el asesino tiene unos motivos. Mata a unas prostitutas porque tiene unos motivos para hacerlo. Por supuesto, en estas películas siempre al final se explica todos los motivos, se explica por lo que ha sucedido ese asesino, si es que tiene un trauma o lo que sea. Al final todo se explica. Suele haber un doble final, en el que te crees que hay un asesino y al final resulta que no es ese, es otro. Aquí hay algo parecido a ese doble final. Ya cuando tienes fijo quién es el asesino, resulta que tiene un giro y resulta que no, es otro el asesino, no es este. Pero bueno, pues al final lo típico de los giallos, ¿no? Es el asesino, quien aparece, que como digo, puedes adivinarlo o no puedes adivinarlo. Se ve toda la motivación de por qué ese asesino está cometiendo esos crímenes, el por qué lo hace. Y ya está, muertes muy sangrientas, muy bien realizadas, muy gialescas. Y bueno, pues tenemos al gran Paul Naschy. O sea, es una película que está muy bien. Para mí es una de esas joyitas dentro del cine de terror español. No es una de las películas más conocidas, se hicieron tropecientas mil. O sea, durante los años 70, Italia y España, yo creo que en Europa fueron los más prolíficos en cuanto a cine de terror. Si los 60 fueron de los ingleses y en los 70 más o menos aún seguían ahí, pero yo creo que en tema de hacer películas a tropel, venga a hacer películas de terror, fueron Italia y España las que más hicieron. Se hicieron muchísimas. Fueron de los últimos países europeos en entrar dentro del terror, ¿no? Porque en Italia la primera película de terror que se hizo, creo que fue en el año 57 o 58, que fue I Vampiri de Riccardo Freda, que fue en realidad codirigida por Mario Bava, Los vampiros, luego ya hizo Mario Bava La máscara del demonio y tal, y en España fue en el año 63 con Gritos en la noche de Jesús Franco. Entonces fueron países tardíos en cuanto a hacer películas de terror. Y en los 70, pero en los 70 digamos que se desquitaron, hicieron pues tropecientas mil. Claro, esas tropecientas mil no todas son tan conocidas, ¿no? Pero esta es una de esas películas que quizás no es de las más conocidas del panorama de terror español de aquella época, pero para mí sí que es una joya de cine de terror. Y digo lo mismo que cuando hablé del Vampiro de la autopista, que es del mismo director, que son películas que no son tan conocidas como otras, pero para mí son dos joyas del cine de terror español. Esta película tiene muy buenas muertes, tiene mucho misterio, tienes tus sospechosos, es un giallo. Si os gusta el giallo, esta película os va a gustar. Es un giallo español. Que de hecho, que creo que en realidad la película es una coproducción con Italia. O sea, está rodada en Londres, o por lo menos parte de la película está rodada en Londres,
pero creo que, si no me equivoco, no es una película 100% española, sino que es una coproducción con Italia. La mayoría del plantel de actores sí que es español, el director es español, pero creo que es una coproducción. Pero bueno, sea coproducción o sea una película en su totalidad española, es un giallo que, si os gusta el subgénero, esta película os va a gustar, porque tiene todos los elementos del giallo, las muertes gialescas, misterio, sospechosos, de ese giro final, ese final y luego resulta que ese doble final y tiene ese giro al final del todo de la película, y una película muy recomendable. Poco más que decir de si las películas que hizo el gran Paul Lassie en España de terror. Bueno, pues esta es una de las que podéis ver. Yo la recomiendo muchísimo porque es una muy buena película. Jack el Destripador de Londres. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.